Listo, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Listo, entonces, bueno, primero les voy a contar un poquito de quién soy, de mi historia, para que entiendan de dónde vienen pues toda esta información de la alimentación. Porque esto que les traemos es algo que tienen unos conceptos diferentes a lo que se está vendiendo hoy en las redes y en el marketing en general y lo que se está haciendo como empujado por, por las campañas, por las publicidades, por lo que nos venden, nos ofrecen. Todo esto está muy contaminado. Entonces nosotros queremos como limpiar un poco la información, traerles algo que venga desde la fisiología y el funcionamiento del cuerpo humano de modo que esté en coherencia con el resultado que ustedes van a tener. Entonces, mi nombre es Natalia Molina, yo soy médica, me dediqué a trabajar en urgencias, soy urgentóloga y a trabajar en la unidad de cuidado intensivo. También trabajé como médica de barco. ¿Esto qué oportunidades me dio esto de aprendizaje? Pude ver desde las etapas más agudas y más crónicas de la enfermedad, como la alimentación y las diferentes culturas eh, tienen un abordaje diferente a la enfermedad y por ende unos resultados diferentes en su cuerpo y en sus procesos de sanación. En los barcos, yo tenía poblaciones de la India, de China, de Asia del Sur, de Europa del Este y del Oeste, norteamericanos, de Australia y algunos latinos donde podía ver qué comían, qué comportamientos y qué hábitos tenían y también como era su única médica en el barco, podía ver su estado de salud, qué alimentos, qué medicamentos consumían y qué hábitos culturales tenían. Y todo esto me llevó como a un entendimiento muy profundo de los errores que se cometen en las sociedades altamente industrializadas que nos tienen en una epidemia de enfermedades crónicas. Ya es escaso ver a una persona sana sin ningún síntoma y lo normal es que a algunos se les infle el colon, a los otros tengan fatiga, los otros duerman mal, los otros estén bruxando, los otros tengan problemas en la piel, acné cuando ya no se usa, y un sinfín de síntomas que realmente la medicina convencional ofrece muchas herramientas para sobrellevar, pero no puede ofrecer nada curativo, porque estas enfermedades crónicas incluyen mente, cuerpo y emociones, no solo incluyen el cuerpo. Por eso la medicina convencional no puede dar una cura radical ante esto. Pero conocer los alimentos, conocer su poder vibracional, su poder de sanación energético, que ya sabían de esto desde los Vedas con su creación de la Ayurveda y los chinos también sabían de este potencial sanador de los alimentos gracias a su vibración energética, además de sus componentes emocionales, ya sabían que esto hace parte indispensable de la salud humana. Y esto me llevó a ver cómo culturas como la norteamericana o los latinos, o específicamente en Europa los españoles, los latinos de Europa tienen unas dietas mucho más altas en grasas, en lácteos y en carnes y en grasa, que mucho más alta que el resto del mundo. Y también pude ver cómo estas culturas son más hipertensas, más diabéticas, tienen problemas de colesterol, dislipidemia y obesidad. Y en culturas donde esta dieta se lleva al extremo, como es la norteamericana o la filipina, son los niños desde muy jóvenes ya sufriendo con este tipo de enfermedades. Entonces, pude ver cómo en Asia tenía países como Indonesia, Tailandia, personas de países como Indonesia o Tailandia,
donde su dieta era básicamente cereales y vegetales, tenían proteína, pero no al nivel ni, ni frita como sí lo hacen estas otras culturas que les mencionaba. Y en esas culturas no existía, yo nunca había un hipertenso, alguien con obesidad, ni con dislipidemia, y menos con diabetes. Entonces de aquí pues nació como mi interés de investigar más sobre, bueno, entonces por qué nos dicen todo el día que la proteína es lo principal, es lo más importante y ya nos tienen comiendo polvos de proteína, desayunando con proteína y nos están volviendo una dieta altas en grasa y mientras más tenemos de estas enfermedades que se llaman síndrome metabólico, más proteína nos recomienda, lo cual nos mantiene anclados en la enfermedad. Entonces hoy les traigo una información que es diferente a esto. No, aquí no se va a satanizar nada. La idea no es ser radical con ninguna dieta, porque en el momento en que nos volvemos radicales, empiezan los errores. Es volver a lo natural, a lo simple, a lo que está diseñado el cuerpo humano para que pueda funcionar bien. Bueno, entonces, ¿están viendo bien? Entonces, lo que vamos a tratar hoy es incorporando conciencia a la forma en que comemos, saber qué alimentos no nos pueden faltar porque estaríamos malnutridos. Podemos estar llenos de comida, podemos estar obesos, pero podemos estar desnutridos a la vez. Si solo comemos cosas que realmente no tienen nutrientes. La importancia de desintoxicarnos en este punto, en este momento específico de la historia y los beneficios que tiene este tipo de estilo de vida y este tipo de alimentación a largo plazo. Entonces, Hipócrates, el padre de la medicina, ya sabía esto y no sé por qué se nos ha olvidado. Y cada vez la medicina, no la medicina como tal, sino algunas partes de la medicina intentan satanizar los alimentos que vienen de la tierra, intentan desviarnos de lo que siempre ha sido y y de lo que siempre nos mantuvo sanos. Para que me entiendan este concepto, las enfermedades como la diabetes y todo este síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, dislipidemia, empiezan realmente a partir de los años 50. Reportes de estas enfermedades antes de esta era son muy escasos. Habría uno u otro reporte de diabetes tipo 1, pero nunca tipo 2. Y realmente la obesidad y el colesterol no existía como tal. ¿Qué pasa luego de los años 50? Empieza la era industrial, la era donde queremos todo más fácil y más rápido. Y empiezan a vender, a procesar los alimentos de modo que lleguen más eficientemente a todo el mundo, pero a un costo donde se pierden sus nutrientes y se contaminan. Una vez esta industria despega, se vuelve pues algo súper eh, como necesario para toda la humanidad, empiezan a existir los intereses diferentes como cualquier ser humano puede tener, donde a veces le interesa más vender que cuidar la salud de los que comen, o a veces le interesa más la producción en masa de calidad que pensar en los nutrientes de los alimentos. Entonces, para nadie es un secreto que la raza humana puede pensar así también, y como hay gente que le interesa la salud humana, hay gente que le interesa más el lucro y esta gente también tiene poder sobre lo que puede pasar. Entonces, teniendo como un conocimiento de de todas las influencias que han existido en la industria de la alimentación, podemos tomar decisiones mejores para nosotros y nuestras familias, evitando y disminuyendo el consumo de estos tóxicos que cada día han sido como más prevalentes. Solo recientemente ha nacido una cultura donde se busca otra vez volver al orgánico, volver a los alimentos básicos,
que de pronto la carne de vaca que me coma sea una vaca que come hierba y no que come maíz transgénico o algún cuido lleno de procesados o donde la leche de los huevos de la gallina que me coma son unas gallinas con unas características que no son lo que de pronto había pasado con la industria, que era un cuidado pésimo del animal. Entonces ahora hay unas corrientes que intentan recuperar la calidad de los alimentos, pero mientras esto sucede y ya abarcamos como toda la industria alimenticia, pues nos tenemos que cuidar y es cuidarnos de manera informada. Bueno, entonces, ¿a qué los queremos invitar con la alimentación consciente? Primero, no es una dieta que les vamos a vender a ustedes diciéndoles que lo mejor es ser vegetariano, ni que lo mejor es comer carne, ni que lo mejor es comer de todo. Cada ser humano sabe, cuando estamos conectados con nosotros mismos, qué es lo que más le sienta bien, qué es lo que más lo hace sentir fuerte. Eh, Muchas veces he atendido en urgencias a personas vegetarianas que no tienen ni idea cómo ser vegetarianos y terminan más enfermos que si hubieran tenido una dieta tradicional, porque piensan que pueden comer papas fritas y arroz solamente día y noche o arroz con huevo día y noche y piensan que el cuerpo puede vivir así. Y resulta que el cuerpo necesita vitaminas, minerales, antioxidantes, un montón de nutrientes que no están ni en las frituras eh, ni en la proteína. Entonces, ser vegetariano no es sinónimo de ser saludable. Y por otro lado, ser carnívoro tampoco es sinónimo de ser saludable, porque una persona que coma en exceso proteína, especialmente el animal, pero cualquier proteína, es una persona llena de grasa que todos podemos ver como una persona que le gusta mucho comer este tipo de comidas se empieza a ver como abotagado, empiezan a roncar, empiezan a respirar ruidosamente, la cara se les hinchan y no tiene que ser necesariamente que estén gordos, sino que el sistema linfático está sobrecargado de grasa. Entonces, si esto nos está pasando, no es que estemos aumentando de peso, sino que nos estamos hinchando, empiecen a pensar cuál es la cantidad de proteína y grasa que yo estoy comiendo y en qué horarios del día. No es natural estar comiendo proteína, desayuno mañana y tarde. Hay unos cálculos y la gente quiere ser más juiciosa para calcular la necesidad de proteína de cada organismo y no es sano sobrepasar eso, porque la proteína tiene algunos aminoácidos que son importantes, tiene algunas grasas que son importantes, pero no tiene ni vitaminas, ni minerales, ni antioxidantes que sí podemos encontrar en los alimentos que vienen de la tierra. Entonces, la invitación es no casarse con ninguna dieta específica porque todas pueden eh, ser no saludables. Sobre todo cuando yo me empiezo como a radicalizar con una creencia. Ahora están muy de moda las dietas keto o cetogénicas, donde yo privo a mi cuerpo de carbohidratos y solo le doy grasa para activar esta vía de producción de energía a través de la grasa. El cuerpo humano tiene dos vías de producción de energía. La normal es la que proviene de los carbohidratos. La anormal es la que se da por la grasa. Lo natural es que comamos carbohidratos. Pero entonces este tipo de dietas que satanizan los carbohidratos y nos enfocan solo en grasa, inicialmente podemos sentirnos mejor, pero con el tiempo vuelve y pasa esto que les digo, que se satura mi sistema linfático, que es el encargado de depurar toxinas y grasas de mi cuerpo, y yo empiezo a sufrir de hígado graso, se me empieza a elevar la presión, empiezo a tener un colesterol que ya no mejora con dieta y tengo que empezar a tomar pastillas, se me empieza a subir la presión y esto es algo poco a poco, esto no es algo que yo hice una dieta cetogénica y al mes ya voy a estar así, es algo muy lento a través de los años porque nuestro cuerpo es demasiado sabio y siempre nos está limpiando, siempre está intentando hacer lo mejor por nosotros. Pero llega el momento, sobre todo cuando ya no estamos tan jóvenes y cuando ya empiezan a aparecer
otras enfermedades que ya estos mecanismos de compensación para ayudarnos con tanta grasa y proteína se vencen y entonces empiezan a aparecer todas estas enfermedades. Y lo culpamos a la edad. Y resulta que el ser humano puede estar sano desde que nace hasta que muere, viva 80, 90, 100 años o más, puede estar sano. Sino que todo esto que nos ha pasado con los alimentos, con las toxinas, nos hace que estemos muy intoxicados en general y, y pues nuestra calidad de vida se vea deteriorada. Entonces hay personas que pueden vivir muy felices, muy tranquilas sin la proteína animal, pero hay personas que no. Yo en mi caso, a mí me hace demasiada falta la proteína animal en una cantidad específica que para mí se siente bien, que son 3 veces a la semana. Pero para otras personas necesitan su proteína diaria, está perfecto. Siempre y cuando respetemos los ciclos de limpieza y desintoxicación del cuerpo, que ahorita se los voy a explicar, eh, y no nos radicalicemos con una sola dieta. Que un día vamos a comer solo grasa, está bien, pero eso tiene que estar compensado con otros días de las vitaminas, minerales y antioxidantes, porque sin eso el sistema inmune no puede funcionar, el sistema, la flora intestinal no va a sobrevivir, nuestra piel, el pelo, las uñas, todo esto no va a tener zinc, vitamina C, selenio, magnesio, todo esto que necesita no está en el chicharrón y no está en, en las lentejas, en los garbanzos, así sean proteína, tienen algo de minerales, pero no los granos, la proteína animal o vegetal no es el mayor centro de nutrición respecto a vitaminas y minerales. Y lo voy por último, aprovechar dónde vivimos. Si vivimos en el trópico, que tenemos todo el año una fuente de frutas y verduras de todos los colores, de todos los sabores, aprovechar esto. A veces nos casamos con la típica dieta que aquí se le dice ACPM o arroz, carne, papa y yuca o una ensaladita y la ensaladita es como una hojita de lechuga y un tomate y perdemos toda la variedad de sabores y texturas que nos pueden ofrecer nuestros vegetales y nuestras frutas. Es impresionante lo que siente alguien de otros países, sobre todo países muy nórdicos, muy fríos, donde no tienen acceso a esto casi nunca en el año o de pronto importados con el costo extra que esto requiere, como se impresionan al ver nuestras frutas, ese colorido, ese sabor. Entonces, aprender a valorar eso y a valorar que todo el año podemos encontrar muchísimas frutas, bananos, naranjas, que se producen acá y son tan importantes para la salud. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar como más en materia de lo que el cuerpo necesita. Si se van a llevar solo una cosa de esta charla, que sea la importancia de la hidratación. Si ustedes están bien hidratados a lo largo de su vida, ustedes se van a librar de la mayoría de enfermedades. Para ningún médico es secreto que lo primero que uno hace cuando alguien llega con una urgencia al servicio de urgencias es poner una bolsita de suero. ¿Por qué será esto? Porque entendemos que todas las enfermedades tienen algo de deshidratación. Una infección, estás deshidratada. Una enfermedad quirúrgica, una apendicitis, una diverticulitis, estás deshidratada. Gastroenteritis, neumonías, todo lo que sea que afecte nuestro cuerpo, que tenga que ver con el tracto gastrointestinal o con una infección, habla de deshidratación crónica. Cuando vamos llegando a los 40 y empieza la presbicia, que tenemos que empezar a alejar el celular para mirarlo así de lejos, eso es una deshidratación del cristalino. Y ustedes lo pueden comprobar. Empiecen a tomar más agua, juiciosos. No esperen revertir una deshidratación de 40, 50, 70 años en 3 días, pero denle tiempo a su cuerpo que van a empezar a hidratar estas células de manera celular, que es como ya les voy a enseñar,
y van a empezar a ver la mejoría en la piel, en el pelo, en los ojos, en la audición. En nuestro sistema sanguíneo debe fluir como un río, debe ser agua. Por eso la medicina le encantó cuando descubrió la aspirina, porque la aspirina vuelve la sangre como agua, la vuelve más líquida. Y al hacer esto nos evita, nos disminuye muchas enfermedades, sobre todo las cardiovasculares. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tomarnos una pastilla, tomamos agua, que vuelve igual de líquida la sangre si lo hacemos en la proporción adecuada, con las medidas adecuadas? Y es la forma natural, ¿cierto? El universo no nos creó para tomar aspirina, nos creó para tomar agua. Por eso estamos rodeados de fuentes de agua. No estamos rodeados de fuentes de grasa. Lo que la naturaleza nos da como abundantemente, sobre todo en estos países como Colombia, es agua. Entonces también entender que al ser parte del todo, la naturaleza ya nos está diciendo qué es lo más importante para ti. Si uno ve un niño siempre está pidiendo agua. Es el adulto el que empieza con las bebidas azucaradas, con las gaseosas, con los chocolates, con los tés. Y de esta manera empieza a dañar las papilas gustativas, de modo que cuando ya somos adultos ya no nos sabía nada el agua. Y es como, ay, qué pereza. Eh, y además que el hecho de estar metidos en esta era de hiperproductividad y de la hacer, pues se volvió un inconveniente ir a buscar agua o entrar al baño. Entonces yo, ay, no, yo no tomo agua porque es que me toca suspender mi trabajo para ir al baño. Entonces, ¿en dónde están nuestras prioridades? ¿Están en cuidar mi cuerpo, en estar sano, o está en hacer y producir? Entonces, retornar esa conciencia que una de las mejores enseñanzas que les podemos dejar a nuestros hijos es tomar agua, que no importa si hay que ir al baño 5 veces al día, es parte de nuestro autocuidado. Y mirar de qué color sale la orina nos permite saber si estamos bien hidratados o no. Si yo nunca he visto mi orina transparente como el agua, quiere decir que nunca he estado hidratada. Una de las hallazgos que cuentan las personas después de hacer los detox es el cambio en la orina. Ve, yo nunca había visto que mi orina podía ser transparente. Eso quiere decir que los riñones y el hígado hicieron muy bien su trabajo de desintoxicar, de coger todas las toxinas acumuladas en nuestro cuerpo y sacarlas a través de los riñones. Y lo hicieron también que ya al final está fluyendo el agua sin tanto carga osmolar, carga densa, que a su vez eso tan concentrado empieza a lastimar los riñones. Entonces, ¿qué es agua enriquecida que yo les pongo acá? Es como el agua que tenemos, pues viene por una tubería, las tuberías a veces son de plomo o de metales pesados, es un agua que ya pierde la vida, por decirlo de alguna manera, es un agua muerta. Hay experimentos donde observan la molécula del agua bajo el microscopio después de que sale por la canilla o cuando está en un manantial y la molécula del agua cambia completamente de unas formas perfectamente armónicas y hermosas a unas formas como aporreadas y sin vida. Entonces ya está comprobado científicamente que el agua tiene vida, pero la puede perder. ¿Cómo le? Un'alimentazione conscientizzante. ¿Hay alguien con un micrófono abierto que me pueden ayudar? Gracias. Por no es todo el estrés, Está para allá. el tema socioeconómico y la gente Hágale, échale para allá. ¿verdad? No escatima para este momento. Esa no es la realidad. Sí, sí, tenemos sin duda. Esperen que voy a apagar el micrófono de alguien que está con la televisión prendida. Es bueno hacer el repaso uno por uno de María Elena Correa, la oportunidad del cierre de la ¿estás por ahí, María Elena? ¿Qué puedo decir de mí? María Elena,
El técnico de esto ya está empezando a pensar en el. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí escuchamos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es agua enriquecida? Cuando tenemos un vaso de agua que sacamos de la canilla, por ejemplo, podemos eh, idealmente filtrarlo, pero si no tenemos el filtro, entonces ponerle algo vivo, un limón, un pepino, unas ramitas de tomillo, de orégano, de romero, mm, cualquier cosa que esté viva, un alimento vivo. Ya con esto el agua queda molecularmente muchísimo más enriquecedora que si la dejamos tal cual sale de la canilla. Entonces, prácticas como tener un termo a la mano con agua con pepino o agua con limón o con una ramita de orégano, romero, nos ayudan a hidratar de manera profunda nuestro cuerpo. Mucho mejor que tomar el agua sin nada, que aunque es mejor que nada, pues debido a las circunstancias en las que estamos, es mejor. Y si tenemos la oportunidad, enriquecerlas. El segundo punto que quiero dejarles súper claro es los carbohidratos. Los carbohidratos me estoy refiriendo a la papa, la yuca, el plátano, la miel, pues como glucosa en sí, no tanto carbohidrato. Los dátiles, estas fuentes de glucosa que provienen de la naturaleza, cuando no han sido modificadas, digamos, fritándolas o empacándolas o deshidratándolas, son una fuente que está perfectamente diseñada para el ser humano. Ahora hay como una confusión muy grande con el azúcar y con los carbohidratos, pero de acuerdo a la fisiología humana, la producción de energía se da por un mecanismo que se llama el ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs, que es muy famoso entre los médicos, utiliza glucosa y oxígeno para producir nuestra energía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el oxígeno y la glucosa o el azúcar de buena calidad son indispensables para la vida. Si no tenemos esto, al cuerpo le toca prender la forma de obtener energía por medio de las grasas, que es la confusión que hay ahora, pero al esto no ser lo natural, eventualmente tenemos consecuencias eh, perversas para el cuerpo humano. Entre ellas porque el cerebro solo puede consumir glucosa, y esto lo sabe cualquier médico, solo puede consumir de este tipo de glucosa que les estoy diciendo. Él no puede consumir ni solomito, ni salmón, ni lechuga. Él necesita una molécula de glucosa, de azúcar, que no está en las carnes, no está en las ensaladas, solo está en los carbohidratos y en la miel, y en los dátiles y en las frutas. Y, y ahora con esta satanización del azúcar por una falta de entendimiento de esta parte de nuestro metabolismo, nos ha llevado a que la gente ya no coma carbohidratos. O si se los come fritos, que es como no hacer nada. O sea, mejor no comer carbohidratos que comerse los fritos. Porque una vez la glucosa entra en nuestro cuerpo, el cerebro está ávido de esta porque es lo único que nos sirve para pensar, para sanar traumas, para sanar ahora que hay una epidemia de depresión y ansiedad. Cuando ustedes consumen estos ansiolíticos tipo escitalopram o antidepresivos tipo Prozac o venlafaxina, estos son medicamentos que lo que dan es un aporte de glucosa al cerebro para que él pueda sanar y sentirse mejor. ¿Por qué no mejor comernos la glucosa de buena calidad? Ya les voy a explicar cuál sí, cuál no, para así poder sanar y que nuestro cerebro pueda construir redes neuronales sanas, naturales, que es lo que vinimos a hacer. Entonces, antes de los años 50, nosotros comíamos estos alimentos, que nadie tenía diabetes.
Después de los años 50, cuando estos alimentos se convirtieron en papa frita o en plátano maduro con mantequilla, aceite, queso y bocadillo, o en yuca frita, y cuando las frutas ya las convertimos en helado o en salpicón con crema de leche, cuando ya todo esto ya lo llenamos de cosas industriales, ya el cuento es diferente, ¿cierto? Ya eso sí nos hace mucho daño. Y es más eso lo que nos tiene enfermos, la mezcla de azúcar con glucosa. Y recuperar ese conocimiento que siempre ha estado con la humanidad de cómo sanarnos con los alimentos. Nuestras abuelas o tatarabuelas siempre sabían que para el dolor de estómago daban una aromática de esto o que para la gripa hacían un caldito de otra cosa. Siempre ha habido esta relación medicina-alimento en nuestros ancestros, pero se desconoció esta información y prevaleció el uso de los farmacéuticos, que no va a negar que hay unos muy maravillosos, muy útiles y que los debemos usar. Pero no se debe olvidar que la comida como medicina es nuestro primero y principal fuente de salud y que si olvidamos esto, no hay ningún fármaco que nos pueda aliviar. Entonces aquí les voy a recomendar que frutas, que alimentos no nos pueden faltar, por más que la industria y las modelos y los fitness y los youtubers nos diga que esto está mal. La naranja ha caído pues en desgracia por sus altos índices de glucosa. No hay nada más que tu cuerpo pida que glucosa en su más puro empaque. La glucosa que está en la naranja nunca se puede comparar con la glucosa que hay. Por glucosa me refiero a azúcar, con el azúcar que hay en una Snicker, en una Milky Way, en una chocolatina Jumbo. No es lo mismo. No es lo mismo yo comerme 1000 calorías de una chocolatina a comerme 1000 calorías de uvas y naranjas. No es lo mismo. Las calorías de las frutas, el azúcar de las frutas está perfectamente diseñado y empacado para que cada célula de tu cuerpo haga una fiesta cada vez que entre. Este azúcar viene acompañado de tantas vitaminas, tantos minerales, tantos antioxidantes, que nunca se puede comparar con el azúcar de una torta o de una Snicker, que no viene con ninguna vitamina, con ningún mineral, con ningún antioxidante. Por el contrario, viene cargado de sustancias adictivas, de lácteos, de huevo, de MSG o carragenina, que ahorita les voy a explicar qué es un azúcar totalmente tóxica. No es el azúcar que viene de la tierra, de las frutas, pero en algún momento, lastimosamente por intereses de vender vitaminas enfrascadas, decidieron satanizar la fruta y las verduras y los tubérculos, diciendo que no, que tiene mucho azúcar. Nuestro cuerpo en este momento está en inanición de azúcar. Todas esas adicciones que nos dan al café, a las malteadas, a los dulces, a las tortas, a los helados, no es realmente una adicción porque somos malos y faltos de voluntad y todas estas cosas que nos hacen creer, es una necesidad del cerebro de azúcar. El cerebro de verdad cree que va a morir si no tiene azúcar. Cuando nos emborrachamos, consumimos un montón de azúcar con alcohol en una botella de aguardiente o de vino o del que sea. Cuando el cerebro empieza a perder sus funciones y empezamos a caminar mal, a hablar mal y todo esto, literalmente es las neuronas muriendo, porque hay un montón de azúcar que el cerebro no puede usar. Y él te pide más azúcar, te está pidiendo azúcar, pero no hay. Entonces las neuronas empiezan a fallecer y empiezan nuestro cerebro a fallar. Esto se puede recuperar un tanto número de veces comiendo después, pero cada vez es más difícil recuperarlos. Entonces, no meter en la misma canasta glucosa, que puede venir con alcohol, que puede venir en una torta llena de grasa, lácteos y colorantes y preservativos, o en una naranja o en una uva, que son como las que la gente dice, uy, no.
Y la gente incluso prefiere tomarse una Coca-Cola cero, que porque no tiene calorías, a tomarse un jugo de naranja. Esto va en contra de toda lógica de supervivencia, porque una Coca-Cola cero, sí, no tiene calorías, pero ¿cuántos químicos tiene? ¿Cuánta cafeína tiene? ¿Cuánto edulcorante? Todo esto va afectando nuestro sistema. Nosotros no estamos destinados para vivir de 0 calorías. Hay un mecanismo que necesita las calorías para vivir. O sea, el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe lo que necesita. Pero la información se empieza a tergiversar y terminamos haciéndonos daño. Y empezar a aprender nuevamente, yo como, ahora que a mucha gente vive con gripa cada 8 o 15 días y ya no les duran 3 o 4 días como antes, sino 2 o 3 semanas, y la tos les dura 2 o 3 meses, ¿qué tal si en vez de estar comiendo comida, pues que es comida pero no tiene nutrientes, empezamos a aprender cuáles de estos alimentos son antibacteriales, cuáles son antivirales? Y si yo todo el día como cosas antivirales o antibacteriales, no hay bacteria que sobreviva en mi cuerpo. Nunca una bacteria ha creado resistencia a un alimento, porque es el mecanismo natural de control, a diferencia de un antibiótico. Tarde que temprano, todos los antibióticos generan resistencia. Y lo que genera resistencia, a diferencia de lo que se educa, no es el mal uso de ellos, es su uso. Así yo lo dé perfectamente usado, la bacteria ya estuvo expuesta, ella ya sabe cuál es el mecanismo de acción del antibiótico y ella empieza a hacer mutaciones para que la próxima vez que tenga oportunidad, pues este antibiótico no le sirva. Eh, entonces, tener esto en cuenta, como que devolverle el poder, esa capacidad de asombrarnos con la maravilla de la naturaleza, es primordial para como devolvernos el sentido común y empoderarnos. Y aquí les traigo algunas hierbas y suplementos sugeridos para tener en nuestra casa. Que este sea nuestro botiquín de primeros auxilios. Que sentimos que en nuestra casa ya todo el mundo empezó como con unos moquitos ahí en el primer síntoma. Esto ya es muy difícil que sirve, aunque ayuda mucho cuando ya está establecido, pero si ante el primer síntoma o ante una exposición, yo sé que fui a cuidar a un ser querido con gripa, me fui a un concierto y estoy expuesta pues a una conglomerado de gente, uno ya sabe que la posibilidad de que haya un virus creciendo es alta. Desde ahí empezar con estas medidas. Son simples, son gratis porque podemos tener unas maticas en la casa o comprar pues en el supermercado que no es costoso. Entonces, aprender que el romero, el orégano, el tomillo y el toronjil son infaltables para el cuerpo humano. Hagan la prueba, no me tienen que creer a mí o a los libros de medicina herbal. Utilícenlos por un mes. A todo lo que cocinen, échenle estos condimentos y tomen aromáticas o infusiones o ensaladas con estos alimentos. Ustedes van a sentir que las gripas les dan menos, si es que les dan, y encima todas estas aromáticas tienen poderes emocionales y espirituales, como calmantes, como ansiolíticos, como conectores con ese mundo medicinal. Como estos son vibraciones que ya se pueden medir científicamente, no es algo como esotérico que yo les esté aquí diciendo mis creencias, no, es algo que vibracionalmente estas plantas ofrecen una serie de vibraciones que a nuestro cuerpo, si sintonizamos con ella, le hacen bien. Entonces, por ejemplo, es mucho más potente ver un atardecer que tiene una vibración de calma, tomándome una aromática de toronjil que tiene una vibración de calma. Para mi cuerpo va a ser mucho más fácil entrar en esta emoción que si me estoy tomando un café viéndome el noticiero. Entonces, empezar a tener cuenta de estas ayudas que tenemos para calmar nuestro sistema nervioso, para estar en bienestar. Y que si las inculcamos a nuestra familia, pueden darnos una salud muy duradera. Empezar a utilizar la cúrcuma en todo lo que cocinemos, nos sirve como color, sabor, es antiinflamatoria,
ha sido utilizada durante milenios por múltiples culturas, nunca se le ha encontrado un efecto adverso. Y es muy útil para reemplazar estos colores y cosas que le echamos a las sopas que para que tengan color, o al pollo. Le podemos echar cúrcuma en vez de esas cosas artificiales y aprovechar sus componentes sanadores. Aquí les traigo el ajo, la cebolla, el rábano, todo lo que tenga ese sabor así fuerte. Las bacterias no aguantan eso. Eso está diseñado así precisamente para que por su gran capacidad antibacterial y antiviral. Entonces, si yo sé que me va a dar una gripa, yo puedo meter un diente de ajo dentro de un aguacate y comérmelo así, tal cual. El aguacate mata todo el sabor, pero lo importante es que sea masticado o si vamos a cocinar con él, obviamente que queda muy rico, mucho más fácil que esa bomba antiviral que les acabé de dar, machacarlo siempre antes, porque si no se machaca, no suelta sus propiedades. Y la cebolla, saber que la cebolla es antibacterial, antiviral, también nos ayuda mucho, porque si queremos comernos un perrito callejero o una ensalada en la calle que nos da tanto miedo de que esté mal lavada, podemos ponerle mucha cebolla para matar cualquier cosa que venga ahí mezclada. Eh, Idealmente, pues ir a lugares donde confiemos que la laven bien, pero si de pronto no se nos da tener este conocimiento de la cebolla, nos puede librar de una intoxicación callejera. Eh, y en este momento, por las características de nuestra tierra, porque hemos utilizado muchos agroquímicos, porque importamos de países que todo es transgénico, pues los alimentos vienen desprovistos de muchas vitaminas. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dio una alerta que estamos deficientes en zinc todos, porque no hay, ya los alimentos no vienen con tanto zinc. Entonces, lastimosamente hay cositas por estas circunstancias que sí hay que suplementar. No somos de la corriente de llenarnos de suplementos, 1 millón de pesos de suplemento mensual. No, si uno come bien, es posible mantenerse sano. Sin embargo, el zinc está muy desprovisto de los alimentos. Lo que más tiene en este momento serían las semillas de girasol, de calabaza, pero ya la papa no tiene tanto como tuvo, el zucchini, los tubérculos en general. Entonces, sobre todo para las gripas, cuando tengan una gripa o sientan que les vaya a dar, suplementar zinc por esos días es muy útil. La B12 eh, es indispensable para un buen funcionamiento cerebral. Sin embargo, cuando pasamos por crisis de vida, por duelos, por pérdidas, por momentos de estrés muy altos, nuestro cerebro necesita B12 como para reponer, es como un cortocircuito neuronal donde se recalienta y se gasta uno la B12 tratando de que los impulsos nerviosos viajen más suave. Entonces, reponer B12 después de un momento de crisis hace que de pronto no vayamos a quedar con un estrés postraumático y hace que nos sintamos mejor más rápido. Y la vitamina C es que es un cofactor para tantas cosas. Para producir colágeno necesitamos mucha vitamina C. Para producir las células de inmunidad, los linfocitos, los que nos defienden de los virus, necesitamos vitamina C. Entonces, todo el tiempo nuestro sistema inmune está defendiéndonos. Entonces, si queremos que nuestra piel y nuestro pelo tenga suficiente vitamina C para producir una buena calidad de colágeno, es mejor, sobre todo cuando tengamos retos inmunes, o sea, enfermedades, infecciones, suplementar temporalmente eh, la vitamina C. ¿Y qué evitarse? Realmente no es que ningún alimento sea malo, es lo que la industria ha hecho con ellos en este momento, espacio, tiempo. Puede ser que más adelante aprendamos cómo recuperar nuestras semillas y probablemente hace algunos años no era así. Por eso siempre que uno le explica esto a los abuelos, ellos me dicen, pero yo crecí comiendo eso y aquí estoy. Pero es que no es lo mismo la vaca de hoy a la vaca de hace 50 años, ni el trigo de hoy al trigo de 50 años o de aquí para atrás. Entonces entender que la ingeniería genética
transformó las semillas buscando esta eficiencia, que no le cayeran plagas, que se cultivara más rápido, pero lastimosamente en la naturaleza no hay atajos y perdieron sus nutrientes. Y cuando algo entra al cuerpo sin nutrientes, inflama. Entonces, antes que podamos vivir de pan felices, ya no, porque la semilla del trigo, ya la original no existe, ya la modificaron toda. Ya el trigo de ahora no es el mismo. Entonces, el pan de ahora no es el mismo. Y por eso cada vez hay más personas que no pueden comer trigo, o sea, gluten, o sea, pan, pues que es donde más obvio lo tenemos. Entonces, tener esta información de pronto nos sirve para empezar a escoger mejor qué semillas, qué cereales voy a utilizar conmigo, con mis hijos, con mi familia. Si yo ya sé que la semilla del trigo pues se la tiraron, pues lo empiezo a evitar. No es que esté prohibido, no es que uno se va a morir por comerse un pancito, pues un sanduchito, cualquier cosa. No, pero ya no es como antes que podíamos vivir de eso todos los días, que al desayuno, al almuerzo con pan, en la comida con pan. Pues probablemente, a no ser que estés súper sano, eso o muy desconectado de tus síntomas, probablemente te va a inflamar. El azúcar, como les venía diciendo, el que es el azúcar refinado o el que viene en compañía de grasa, que es azúcar con grasa, todos los lácteos son azúcar con grasa, las cremas de leche, las tortas, todo eso es azúcar con grasa, las malteadas, el helado, azúcar con grasa. No es que no podamos comer nada de eso, pero es saber que, porque la gente se aguanta toda la semana sin comer carbohidratos y después va y peca con estas cosas. Y es volver a ajustar ese conocimiento. Coman carbohidratos y después se dan un regalito o un momento o una experiencia, una salida con estos alimentos, sabiendo que no son perfectos para el cuerpo, pero que yo el resto de los días sí estoy haciendo cosas en pro de mi salud. Y, eh, y evitar ese boom, ese exceso de proteína que nos están vendiendo ahora. Si algo ya cayó en manos del marketing y ustedes ven polvos de proteína por donde van y ya te venden helado de proteína, galleta de proteína, chocolatina de proteína, eso ya se desvió. Ya no, eso ya no lo está haciendo alguien que quiere que estemos sanos. Eso lo está haciendo alguien que vio una oportunidad de mercadeo y salió un boom. Entonces, no dejar, no caer en esto de estar desayunando con chicharrón y con tocineta. Yo que tuve la oportunidad de trabajar en la unidad de cuidado intensivo apartado, donde siguen esta dieta, desayunar con chicharrón y tocineta, los tejidos de estas personas son totalmente, parecen una galleta. Uno coge un vaso sanguíneo y se deshace. Se intentó crear un programa de cirugía cardiovascular, cerró al mes, porque la mortalidad fue altísima, porque no había forma de pegar vaso con vaso. No hay colágeno, solo hay unos vasos llenos y forrados en manteca. Y lo mismo pasaba en los barcos cuando atendía a norteamericanos, sobre todo los norteamericanos de las culturas de bajo estrato socioeconómico, porque comen hamburguesas y pizzas y tocineta de desayuno, y ellos se tropiezan y se hacen unas fracturas que yo nunca he visto en un latino, pues aquí que tenemos unos accidentes de tránsito graves, de buses, de chivas, ver lo que puede pasar con un hueso de estas personas que comen de esta manera es muy triste. El hueso se desmenuza como si fuera una galleta y no hay como ni siquiera de dónde pegarlo, ni ponerle un tornillo, ni ponerle nada. Entonces, esto es, nosotros nos vamos volviendo lo que comemos. Y esta creencia de que la proteína es el dios del ser humano, no, volvamos a lo natural. Si nosotros volvemos a donde venimos, nosotros no teníamos acceso a estar cazando día y noche, se cazará una vez al día y se caza para toda una comunidad, pero no es que tuviéramos una fuente de grasa, una fuente de proteína libre, como si podíamos tener una fuente de frutos o de agua o de vegetales. Bueno, y aquí les quiero contar por qué desintoxicarnos entonces en este momento. Lastimosamente en este momento nuestra agua, el aire y nuestros alimentos están muy contaminados.
Este mapa es de la cantidad de agroquímicos que usamos en nuestra tierra. Y si ustedes pueden ver, Colombia es uno de los países que más agroquímicos utiliza. Esto no es pues para rasgarse las vestiduras, sino para entender que lo importante de estar proactivos, desintoxicándonos todo el tiempo, o de pronto haciendo un esfuerzo, comprando, prefiriendo unos alimentos orgánicos o limpios, así cuesten más, puede que cuesten más, a veces no, si uno busca estos mercados campesinos, puede que hasta sean más baratos. Si uno busca estos alimentos más limpios, puede estar comprando salud a largo plazo. Es una inversión en su salud. Entonces, en vez de estar pagando una prepagada de 8 millones al año, pueden pagarse la comida limpia que los va a mantener sanos más tiempo y con una menos inversión. Estamos ya sobrecargados de los antibióticos. Ha habido un abuso en los antibióticos porque ya uno incluso visita casas campesinas y el jarabe para la tos que tienen se llama amoxicilina y se lo está tomando toda la familia todo el tiempo para cualquier cosa. También los médicos somos culpables, ¿cierto? Muchas veces no sabemos si es virus o bacterias y mandamos el antibiótico pues porque tenemos gusto eh, de, de que si es una bacteria no coja ventaja o porque igual para los virus hay muy pocos medicamentos para los virus. Entonces lo único que se tiene son antibióticos. Y si esto pasa en la medicina, que uno tiene el interés de proteger la flora intestinal, que sufre con los antibióticos, que uno no quiere crear resistencia en la comunidad, en los animales, no hay tanta conciencia. Entonces, ustedes tienen acceso a una finca de vaca lechera, donde las vacas están siendo ordeñadas con estas máquinas metálicas que les generan heridas en sus ubres. Ellos todo el tiempo esas heridas infectan porque están en contacto con leche, pues con la leche y con la tierra y con las manos de los agricultores, de los campesinos. Todo el tiempo lo que hacen es untarle crema antibiótica o darle antibiótico a la vaca. Entonces, comemos antibióticos en la carne, en los lácteos, eh, en la misma agua puede haber antibióticos porque igual las fuentes de agua se pueden contaminar de, de orina o heces de animales que también toman antibióticos. Entonces, así nosotros nos cuidamos muchos de no tomar antibióticos. Lo más probable es que si alguna cantidad de antibiótico esté en nuestro cuerpo. Y finalmente, hay algunas sustancias que utiliza la industria que los llaman aumentadores de sabor. eh, lo podemos encontrar en las etiquetas cuando están en inglés, flavor enhancers. Y esta sustancia es totalmente adictiva. Entonces ustedes pueden ver cómo uno se come una papa frita y no puede parar así esté lleno. O uno se come estas gomitas y son súper adictivas. Y eso también se lo echan a la carne. Entonces, si ustedes se comen una hamburguesa, generalmente eso va a generar unas ganas de más y no es hambre, no es que nos gusta mucho, es como una necesidad. Y esta necesidad la crea esta sustancia, que ya como saben que está prohibida, pues que genera patologías, ya no le cambian el nombre, ya no la venden con su nombre original, que es MSG o monosodio glutamato, ya le ponen otros nombres como sabores naturales o natural flavors. Y también lo que cocinamos, tenemos ollas pues, de metales, de aluminio, con teflón. A medida que pasan los años y estamos pasándole una cuchara, haciéndole así al teflón o así al aluminio o al cobre. Estos son metales industriales. Esto va a nuestro cuerpo en dosis homeopáticas, en pequeñas trazas, y esto se acumula en nuestro cerebro, en nuestros órganos. Y esto nos tiene también muy enfermos, porque todavía no se sabe cómo detectar estos metales en el cuerpo. Hay unos exámenes de la medicina alternativa donde los buscan y hacen una aproximación. Pero digamos que estos metales que se alojan en el sistema nervioso central o en el cerebro no se pueden medir, ni siquiera en una biopsia porque no se ven, porque son trazas. Entonces, es algo que la medicina convencional hasta que no lo vea no lo va a aceptar y porque hay muchas industrias involucradas, pero lo que sí se sabe es que muchas vesículas
cuando la sacan, lo que tenían adentro no eran cálculos de colesterol, como es la mayoría, sino barro hecho de teflón. Entonces, si podemos reemplazar nuestras ollas o por lo menos dejar de rasparlas con los cubiertos metálicos para que todo esto no termine en nuestro cuerpo. Y de los plásticos, no calentar nunca el plástico. Es ahí donde entra nuestro cuerpo. Realmente el plástico frío, BPA, no es tan tóxico, pero una vez lo calentamos, él libera estos pedacitos de plástico que entran a contaminar nuestro cerebro y todos los órganos. Y les quería complementar con las toxinas mentales que tenemos ahora, donde cada vez nuestros pensamientos están más automáticos, más repetitivos. Tenemos como una epidemia de autocrítica y autoexigencia y de compararnos. Y esto es tóxico para nuestra mente, literalmente tóxico. No es como, ay, algo esotérico, tengo que pensar bien. Literalmente recalienta mis circuitos neuronales, genera adrenalina en mi cuerpo y la adrenalina, si yo la estoy produciendo día y noche, porque tengo miedo a todo, porque estoy ansiosa por todo, también es tóxica. Entonces, todo esto, mi hígado, tiene que ver cómo se deshace de todo esto. eh, y más las toxinas físicas, le llegan las mentales y las energéticas. Las energéticas son pues una mala relación. Para nadie es secreto que por ejemplo tener una pareja con la que peleo día y noche es un desgaste, una tortura, eso acaba con la salud de cualquiera. Un jefe maluco, eh, una relación mala con un hijo, con un hermano, todo esto son tóxicos emocionales, literalmente, y nos bloquean nuestros canales energéticos y hacen que no solo seamos menos felices, sino que estemos más enfermos. Estar cada vez como con espacios más hacinados, donde hay tantas energías diferentes de tantas personas, también nos carga mucho y el exceso de aparatos electromagnéticos con ondas electromagnéticas, pues ya no tenemos el internet, el wifi, el bluetooth, el televisor, el teléfono, el computador, todo prendido, nuestro cuerpo se resiente de todas estas energías y necesita recargarse. Entonces, como vivimos en este mundo y no podemos hacer nada para cambiarlo, por lo menos no inmediatamente, sí podemos crear conciencia y tomar decisiones basando esto y aplicar pequeños cambios en nuestro día a día, de modo que no seamos como unas esponjas de todo esto. Y a medida que todos nos vamos educando y entrenando, podemos, en estos conocimientos, podemos ir haciendo mejores elecciones y de esa manera cambiando la industria, porque si todos empezamos a elegir cosas más sanas, pues la industria empieza a cambiar y eventualmente cambiarán nuestras políticas, pero todo empieza por nosotros. Si estamos enfermos, pues tenemos una motivación extra porque cualquier enfermedad es susceptible de mejorar si nos desintoxicamos. Para nuestro hígado, corazón, pulmón, mucho más fácil dedicarse a sanar. Para nuestro sistema inmune es mucho más fácil defendernos si no está defendiéndose de todo este montón de sustancias y tóxicos de todo tipo. Cuando se desintoxican, sobre todo si es periódicamente, los niveles de energía cambian y lo más importante, la claridad mental que vuelve es impresionante. Entonces, mientras más me desintoxico, tomo mejores decisiones de alimentación. Es muy difícil yo decirles que mañana van a empezar a vivir de ensalada y de frutas y verduras y de cereales sanos si yo todo el día me estoy diciendo soy lo peor, soy un gordo, no sirvo para nada, ¿cuándo será que me muero? ¿Qué es esta vida tan horrible? Esas dos cosas tienen que ir en coherencia. Lo que yo me alimento mentalmente y lo que yo me alimento emocionalmente va en coherencia con lo que me alimento físicamente. Entonces, primero, hay que empezar a limpiar nuestros pensamientos, liberar todas esas emociones que nos tienen intoxicados, ayudarle con estos procesos de desintoxicación periódicos y ahí, con mucha paciencia, yo voy a empezar a escoger
lo que sí me conviene. Y esto es algo que les traje para llevar un poquito de claridad a esas modas que hay tanto poder en estos influencers que nos tienen pues comiendo un montón de cosas que la verdad no son tan buenas. El vinagre, que está muy de moda, es un ácido que tiene un pH de 2. El pH es uno de los, casi que es un signo vital, es uno de los marcadores más importantes de nuestro bienestar. Si nosotros tenemos un cuerpo ácido, neutro o alcalino, quiere decir todo, en si alguien va a vivir o va a morir. Cuando trabajaba en la UCI, todos los días se mide el pH y uno sabe que cambios mínimos en el pH pueden llevar al traste con la vida de alguien. Uno sabe si alguien va a vivir o no de acuerdo al pH que tiene. Entonces, si yo sé esto, ¿por qué me voy a comer algo con un pH de 2 cuando el pH de mi cuerpo es 7.5? Y cambios tan mínimos como 0.5, o sea, un pH de 7, ya es incompatible con la vida. Ya ahí alguien está de verdad más allá que acá. Entonces, ¿por qué le voy a dar esto a mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando esto entra a mi cuerpo? El cuerpo prende todas las alarmas, por eso hay una descarga de adrenalina, por eso me puedo sentir bien momentáneamente. Pero inmediatamente el cuerpo tiene que ir a buscar buffers, amortiguadores para envolver este ácido para que no dañe todos mis tejidos y me queme absolutamente todo. Y estos amortiguadores son nuestro calcio, nuestro magnesio, nuestro selenio, nuestros minerales. Entonces, cada vez que estamos comiendo vinagre, estamos orinando nuestros minerales más preciosos. Y el cuerpo inicialmente no lo saca de los huesos, lo saca de los dientes. Entonces, si queremos perder calcio en nuestros dientes, vinagre es la mejor. Y por último, apenas ya ahí no hay nada, lo saca de nuestros huesos. Entonces, la osteoporosis también es muy favorecida por el consumo de vinagres. Este pH tan ácido no lo resiste nuestra flora intestinal y nuestro sistema inmune también se ve afectado por una sustancia tan ácida. Y aprovechando esto, que ya entendemos por qué un pH ácido es muy malo para el cuerpo humano, ahí meto a todos los fermentados que están muy de moda. Hay culturas que producen su propio fermentado, donde sus climas fueron tan extremos que no le permiten cultivar frutas ni verduras todo el año. Entonces, ellos fermentan sus frutas y sus verduras. Pero es que nosotros vivimos en el trópico, aquí no hay necesidad de eso. Ellos sí les favorece porque es lo único, pero para nosotros no. Y no lo venden que porque tiene probióticos. Y los probióticos sí son muy importantes. Sin embargo, una vez uno de estos productos está en un almacén por meses, esas bacterias ya se murieron. Esas bacterias son súper lábiles. Esas bacterias incluso, así no las tomemos en cápsula o en polvo, a veces no alcanzan a llegar ni al intestino porque el ácido del estómago las mata. Entonces, no caer en esta moda de fermentados, pues si les gusta, si les sabe rico, lo pueden comer de vez en cuando, pero no creer que hay que comer esto diariamente para estar sanos. Y lo mismo pasa con el café y el chocolate, que ahora también está muy de moda. No sé cuántos estudios ha patrocinado la industria del café para tratar de probar que el café es saludable. Y la verdad es que no lo es. Otra vez, un pH súper ácido que hace todas estas mismas cosas que hace el vinagre, además de ser un shot de adrenalina que nos tiene a todos adictos a la adrenalina, y un diurético que saca el agua de donde no la debe sacar, o sea, desde la célula. Entonces, nos envejece, nos daña la absorción de vitamina C, nos daña la calidad del pelo y de las uñas. No digo que no lo tomen, para nosotros culturalmente es un momento el café, ¿cierto? Entonces, la energía prima sobre la materia. Si yo tengo un momento, un ritual alrededor de mi café, está bien, pero no lo que hacen algunas personas, que es hacer unos ayunos de no sé cuántas horas y sobreviven a punta de café. Esto es una abominación contra el cuerpo humano. Y el chocolate que está tan de moda, todas las plantas sagradas las tienden a banalizar, ¿cierto? Es el tabaco, que lo utilizaran como medios de adivinación, las culturas como medios de conexión, lo vuelven cigarrillo y se banaliza. La coca la vuelven cocaína. Eh, y ahora pasa lo mismo con el chocolate, ¿cierto? Se empieza a vender como que
es que comer esto diario es lo máximo, no. Comer chocolate está bien. Comer todo el día o obligar a nuestros niños a comer esto es igual una sustancia ácida con cafeína, que es un diurético. Entonces, los deshidratamos. Y alimentos probióticos, falsos probióticos como los yogures que tienen probióticos, un yogur debe ser pasteurizado. Pasteurizar es calentar y enfriar rápidamente. Ya con eso se murieron todas las bacterias. O sea que no es cierto que un yogur pueda tener probióticos. De hecho, si ustedes leen bien la etiqueta, dice posible fuente de probióticos. Nunca dice fuente de probióticos. Pero sí hay alimentos que favorecen nuestra flora intestinal, como la avena, plantas como el diente de león, el ajo, la alcachofa, la cebada, la cebolla, la linaza y la manzana. Si nosotros estamos comiendo esto, ojalá diariamente eh, vamos a tener una flora intestinal mucho más sana. Y el azúcar procesada no es lo mismo. Esta diapositiva es como para que les quedara más claro. Repostería, frituras, edulcorantes, azúcar procesada, no es lo mismo que la miel, la fruta, los dátiles y los carbohidratos limpios. Si esto les queda claro, yo me doy por bien servida porque van a estar sanos por mucho tiempo. Y estos alimentos que nos venden como supuestamente saludables, los polvos de proteína, están llenos de todos los desechos de la industria, tienen lácteos, tienen soya, que toda la que hay en este lado del mundo es transgénica, ese es el problema de la soya acá, y tienen canola que también es transgénica, o sea, inflamatorias. Y lastimosamente el huevo, no les digo que saquen el huevo, yo sé que aquí en Colombia pues comemos huevo todos los días, pero tienen que saber que los huevos se utilizan en los laboratorios para cultivar el COVID, el sarampión, el ébola, eh, la fiebre amarilla, muchos virus y bacterias. Se utiliza el huevo en los laboratorios hace cientos de años para tenerlos vivos y poderlos estudiar. Porque el huevo sí, claramente es un gran medio de cultivo y tiene muchos nutrientes, además es delicioso y fácil de hacer. Pero una vez ha pasado esto por tantos años, los virus ya reconocen esta sustancia. De hecho, muchas vacunas vienen en huevo. La vacuna de la influenza viene en huevo. Entonces, ya los virus sienten esto como su hogar. Si nosotros estamos comiendo huevo todos los días, múltiples huevos, porque ahora hay recomendaciones de que coman 3 o 4 huevos por la mañana y por la tarde, van a ser mucho más propensos a estas infecciones, al acné y a cualquier condición de piel. Entonces, esta dieta, esta forma de comer, que no es una dieta, sino es como ser coherentes con nuestro sistema digestivo y nuestro sistema inmune y nuestro cuerpo en general, es, va, va encaminada a reducir la inflamación, a tener un cuerpo más alcalino, a que nuestras papilas gustativas puedan otra vez disfrutar una ensalada, ¿cierto? Ahora están tan cebadas de todas esas salsas y cosas de sabores que nos echan en la comida que de verdad la lechuga no sabía nada. Pero una vez empezamos a limpiar, van a volver a saber qué es esta variedad de sabores tan sutiles y tan maravillosos que nos ofrece la naturaleza. Y equilibrar nuestra flora intestinal para ya no estar con este montón de problemas de disbiosis, SIBOS, colon irritable. Con que nuestra flora esté bien, todo esto desaparece. Van a darse cuenta que es posible vivir sin enfermarse. De nada. Es lo natural, es a lo que vinimos. Y aquí les traigo unos tips de cómo empezar. Entonces, eh, aquí les vamos a dar como unas pautas para, para desintoxicarnos. Por aquí llegó Ana, que es la médica funcional, que va a acompañarnos en este proceso. Entonces, la idea es comenzar fácil. Empezar a bajarle la grasa, sobre todo en la mañana, empezar a disminuir
lo que hayamos visto que es tóxico, que es transgénico, que es inflamatorio. Empezar a no comprar esos embutidos, esas salchichas, empezar a descartar el aceite, hacerlo más, que sea más difícil consumir lo malo que lo bueno. En cambio, que siempre hayan frutas disponibles, verduras disponibles y empezar a incorporar sin miedo la glucosa de buena calidad y las aromáticas, que sean nuestra mejor amigo. Y nosotros aquí les vamos a comentar sobre un programa detox que tenemos, que son 9 días. Y los primeros 3 días es básicamente eso que les acabé de decir. Los segundos 3 días es empezar a priorizar las vitaminas, minerales y la hidratación y a enseñarles qué alimentos son los que nuestro hígado necesita para estar sano y siempre libre de toxinas. Y vamos a empezar a limpiar nuestro organismo de grasas. Y por último, los últimos días vamos a aprender recetas múltiples de cómo cocinar nuestros vegetales, de cómo comer carbohidratos limpios, de cómo aprender a desintoxicarnos de toda esta grasa, el exceso de proteína y el exceso de toxinas. Para el último día, hacer una especie de ayuno, pero solo de glucosa de buena calidad, donde todo el día vamos a tomar unos jugos especialmente diseñados para que tu hígado y tu riñón puedan sacar todo lo que tienes y puedas notar cambios desde este momento. Te vas a notar más liviano, más ligero, vas a ver que tu cuerpo es otro, los olores corporales cambian, la orina, la forma de la materia fecal cambia y todo esto para en pro de tu salud. Toda esta información pues les queda grabada y en este programa que vamos a hacer incluye el plan de comidas por estos 9 días con las recetas. Tenemos opción de hacerle los jugos si de pronto son muy ocupados o no les gusta hacer jugos. eh, y lo acompañamos, como yo les venía explicando, de una desintoxicación mental y emocional, porque pues nos podemos desintoxicar nuestro cuerpo, ayuda, pero no es tan fácil si yo a la vez estoy sacando un montón de pensamientos que ya no me hacen bien, un montón de creencias que me están intoxicando y un montón de emociones que me tienen a mi hígado sobrecargado. Entonces vamos a aprender a hacer este detox integral, donde yo voy a aprovechar 9 días, me voy a regalar 9 días, donde voy a limpiar mi cuerpo, alma, emociones y cuerpo. Y te vamos a enseñar energéticamente, con movimiento consciente, cómo mantener esta liberación, esta forma en que la energía fluye ya de manera permanente en tu vida. Entonces, cuando logramos hacer esto, ¿qué pasa? Hay una coherencia entre pensamiento, sentimiento y cuerpo físico. Y esta coherencia es la verdadera, ahora está muy de moda este término, manifestadora, por decirlo de alguna manera. Porque una vez mis pensamientos están alineados con mis emociones y mis objetivos, no hay quien nos pare. Todo va, todo afuera se alinea, así como adentro se alinea. Entonces, como es adentro, es afuera. Entonces, vamos a hacer un detox de todas estas partes de nuestro cuerpo para que afuera, tu vida, también vas a notar los cambios. Vamos a liberar años de toxinas amorosamente. Esto no es un detox porque hay otros que están de moda, que son muy agresivos. La gente bota pepas de toxinas. La gente pues se siente muy, muy fatigada porque todas estas toxinas no se pueden liberar a la vez, sobre todo para la gente altamente sensible. Se siente muy duro. Entonces, este es un detox muy amoroso, muy lento y muy fisiológico, pensado en el funcionamiento del cuerpo. Y recordar que se siente pensar como pensabas cuando eras un niño, no como ahora que el pensamiento a veces se siente pesado, lento o con niebla mental. Bueno, ya las conclusiones que quiero que se les queden, entender la importancia de que vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿dónde están? No son negociables para la salud. Sin esto,
están vulnerables a cualquier cosa, sea infección o no, a cualquier enfermedad crónica. Y, y si aprenden esto, yo me voy por bien librada. Diferenciar la glucosa de buena calidad con la de no. Entender que la proteína no es todo, no caer en esa obsesión que nos está como invadiendo y que estos excesos siempre nos perjudican. Y una invitación a volver a lo simple, a lo natural, sin nada radical y sin nada agresivo contra el cuerpo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere agregar algo, algún comentario? ¿No entendieron algo? ¿Están totalmente en contra? ¿Les pareció horrible? También recibimos críticas o puntos de mejora o no, pero yo no entiendo por qué si otra doctora que confío mucho me dijo todo lo contrario. O sea, el debate está abierto. Si quieren participar, opinar. Yo quiero, antes de que demos la palabra, quiero contarles algo, que como médica funcional, muchos de las cosas que vemos aquí en este detox y en esta alimentación consciente van en contra de los estudios que yo leía, de las corrientes que yo seguía. Sin embargo, cuando tú entras en un proceso profundo de análisis, te das cuenta que todo se complementa, que todo es parte de un proceso de entender nuestro cuerpo y adaptarnos al mundo moderno. Entonces, ¿qué es muy importante que nosotros les recalcamos en todas las clases que nosotros damos? Porque damos clases de alimentación, de mentalidad, de emociones, de energía, de muchas cosas, es volver a lo natural, volver a tu cuerpo, escucharlo. Entonces, este detox y esta forma de alimentarnos es desintoxicar al cuerpo de tantas cargas que él viene trayendo consigo, escuchar qué te pide, qué alimentos te empieza a pedir. Y es ponerlo a prueba. Nosotros les decimos también mucho que no nos crean todo lo que les decimos. Vayan y póngalo a prueba en sus vidas. Esto me funciona, esto no me funciona, esto me funciona si lo adapto así a mi gusto, si lo adapto a mi propia individualidad. Entonces la invitación es a que nos acompañen en el programa Detox Funcional. Empieza este 24 de septiembre, ya empiezan 2 semanas. Vamos a tener un acompañamiento continuo. Tenemos, por aquí estaba Martica, no sé si todavía está. Martica estuvo en el primer detox, que fue muy fuerte, es muy agresivo, obviamente es muy bueno, pero este detox, si se dan la oportunidad de hacerlo, se van a dar cuenta que es muy amoroso y es enfocado a la fisiología de cada uno. Y cada uno ya se lleva estas pautas para su casa. Entonces no es solo los 9 días que estamos nosotros acompañándolos y haciendo el detox, sino que de ahí en adelante quedan con recetas, con recomendaciones y lo más importante, quedan entendiendo su cuerpo, qué les pide, qué necesita y su mente clara, su energía libre. Claro, da mucho miedo porque todos en nuestra mente tenemos para mantener el músculo, sobre todo los que ya cumplimos 40 o somos mayores de 40, que tenemos que cuidar el músculo, los huesos y demás. Nos da mucho susto esto, pero si nos damos cuenta que con los carbohidratos limpios o carbohidratos complejos, pues que llaman, que son los de las frutas, de las verduras, de lo que viene de la tierra, y especialmente un grupo que es los carbohidratos almidonados, nos van a dar ese soporte muscular, óseo, mental que necesitamos para cubrir todo lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, como médica funcional, pasé por el proceso, pasé por la experiencia de hacer estos cambios y darme cuenta en mi propia carne, por decirlo así,
que funciona, que te da más energía, que te da ánimo. Entonces, hoy en día muchas personas me dicen, Ani, ¿cómo haces para hacer tantas cosas y descansar y estar en tu casa? Y yo les digo, buena alimentación, manejo de los pensamientos, manejo de las emociones y estar conectada con tu cuerpo, que es el que te va dando la dirección hacia dónde debes ir. Entonces, esperamos que se animen. Yo creo que Nati estaba respondiendo algunas preguntas que estaban aquí en el chat, o si alguien quiere el micrófono, podemos abrir. Sí, por aquí estoy respondiendo. Bueno, la cuánta cantidad de proteína debemos comer. Hay una fórmula, se las escribí ahí, un cálculo, pero más que una fórmula global para toda la humanidad, cada persona siente cuando empezamos a estar en contacto qué es lo que yo necesito. Yo necesito menos de eso que hay ahí, pero hay personas que necesitan eso o un poquito más. No pasarse en exceso, ¿cierto? Porque ahora nos pedimos 100 gramos, nos comemos 100 gramos de carne al almuerzo y 100 gramos a la comida. Ahí estamos pasando 3 y 4 veces una persona de 70 kilos. Ahora aquí las mujeres en Colombia que pesamos 60, 50, Ana y yo 50, pero en general eh, es, es más o menos esto. Eh, Listo, aquí Juanita dice que no va a calentar los alimentos en el microondas en plástico, maravilloso me parece, tu vesícula te lo agradecerá. Listo, en nuestro programa damos unos tips y unas formas de disminuir el consumo de café. Sabemos que es la sustancia más adictiva del planeta, es más adictiva que la cocaína, que el bazuco. Simplemente es socialmente aceptada, por eso no es tan grave, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que, que sea sana. Y es muy diferente las personas pues que lo tomamos como decir socialmente, ¿cierto? Me voy a tomar un cafecito con una amiga que no veo hace años o con mi mamá a las tardes es esto. No es que mi mañana necesita esto, ¿cierto? Eso es diferente a esa adicción que nos genera uno tras otro, donde claro, eso nos quita el hambre. Entonces no comemos por estar comiendo café. Es eso eso es lo que yo quiero como concientizar. La vinagreta, pues mientras más podamos implementar cosas sanas en nuestra vida, no es tan fácil comer todas las vitaminas y minerales que necesitamos, ¿cierto? Tendríamos que estar todo el día comiendo frutas y verduras, que no es realista, pero si podemos aprovechar hacer una vinagreta sana, que en lugar de echarle este vinagre balsámico o el vinagre normal con aceite de oliva, en lugar de eso le hacemos una super vinagreta con jugo de naranja, con miel, pimienta cayenne, ajo, jengibre, eso queda delicioso. Es simplemente una de las ideas que les vamos a dar en el detox y que pueden usar. Hagan la prueba, queda deliciosísima, es mejor que cualquier vinagre y adicionalmente estás obteniendo los beneficios de la miel, del jengibre, de la naranja, de la pimienta cayenne, la roja o del ají. Todo esto son alimentos medicinales. Entonces, mira que son oportunidades para utilizarlos con un sabor delicioso y que nos acercan a nuestro objetivo. No, estos kefir de leche son lo mismo, ahí no hay ningún probiótico, que es supuestamente lo bueno, precisamente porque está pasteurizado y colgado en una alacena de un supermercado. Entonces, cualquier cosa benéfica que tendría ya la pierde. Y es un fermento, pues todo fermento es alcohol, es eh, un ácido que el cuerpo tiene que ver qué hace con ese ácido. Para culturas donde no existen otras formas de acceso a unos alimentos mejores, pues vaya y venga, ¿cierto? Pero digamos que nosotros no necesitamos eso para estar sanos. Para que nuestra flora intestinal esté sana, más fácil, nos tomamos los probióticos directamente o comemos alimentos altos en bióticos o prebióticos, que son unos que les mencioné ahorita, más los brotes o el perejil. Estos alimentos producen en sí mismo un ambiente perfecto para que nuestra microbiota esté siempre sana.
Bueno, Miyake dice la relación del huevo en investigaciones y en vacunas con la proscripción del huevo. El huevo siempre hay resistencia. Esto es algo que he encontrado en mis investigaciones. Y cuando lo llevé a mi experiencia personal conmigo y con mi hija, la verdad no nos volvimos a enfermar. Es muy difícil, es muy diferente pasar una gripa comiendo huevo diario a pasar una gripa sin comer huevo. Hagan el ensayo. Que vuelvo a repetir lo que dije. Digamos que el virus de la influenza vive en un laboratorio en un huevo. Ese virus, además, hacen una vacuna para este virus, que es un virus atenuado. Entonces cogen este virus y lo vuelven como más mansito, pero en el mismo huevo y no lo inyectan en las vacunas pues, de la influenza. Este virus lleva todo su ciclo vital en huevo. Entonces, cuando este virus se libera al ambiente por X o Y, él ya reconoce, o sea, es que los virus son solo información genética, ellos no son como decir un perro, un gato, ni siquiera son una bacteria que es como ya un ser. Un virus es solamente una información genética. Y esta información genética sabe que prospera en huevo. Ya eso lo sabe, así por lo mismo que nosotros lo sabemos, ¿cierto? Y cuando entra a tu cuerpo y ve que hay huevo, entra como en un frenesí de crecimiento. Es como si tuviera todos los nutrientes que siempre ha entendido como propios. A diferencia que si encuentra rábano, cebolla, ajo, él va a decir, "Ugh, aquí no voy". Pero si encuentra el huevito con la leche, con la mantequillita, con el chicharroncito, con la butifarra, él es eh, como que se entra en un frenesí de crecimiento. Esa es la palabra, se explota su crecimiento. Entonces, ustedes hagan la prueba. Cuando tengan gripa, cómanse una comida así alta en huevos, lácteos y grasa y vean cómo quedan, sientan cómo quedan, o cómanse una comida llena de antibióticos, de frutas antibióticas antivirales y veo cómo está. Eh, sí, en este momento son mejor los de granja, ¿cierto? Pero finalmente pasa lo mismo. Yo quiero Eh, anotar algo acá y es, yo venía en los últimos 5 años, desde el 2020 más o menos, o puede que más, pero siendo consciente desde el 2020, consumiendo entre 3 y 5 huevos al día, porque a mí me encanta el huevo, tiene muchos nutrientes, es muy bueno. Como dice Juli, es una fuente de proteína maravillosa, de colina, de vitaminas, mejor dicho, eso es el paquete completo. Eh, pero que es importante ver acá, hay algo que se llama la bioindividualidad, que es que cada cuerpo es diferente, cada uno de nosotros reacciona diferente a todo. La invitación es tomar lo que nos presenta la ciencia con estudios, con personas, y mirar si en nosotros funciona o no. Entonces, al leer y al estudiar esta información, pues yo dije, pongamos la prueba en mi vida. La puse a prueba. Me costó mucho porque imagínense uno, todo el huevo que comía a diario. Pero que me di cuenta, primero, que sí siento más energía. Segundo, lo hice a prueba ¿cuándo fue? A principio de año me dio una gripa y ahí estaba comiendo los huevos, como les conté, de 3 a 5. Y obvio, me duró como 3 semanas. Fue súper fuerte. Y ahora me empezó, como decía Nati, cuando me empiezan los síntomas como el moquito, como la carrasperita, dejé esa semana de consumir huevo, empecé a consumir puras ensaladas, eh, incluí el tomillo, incluí romero, eh, miel con jengibre, ajo. Como decía Nati, las vinagretas eran ajo, jengibre, miel y limón o naranja. Y esa vinagreta queda deliciosa y fuera de eso es súper antibacterial. Entonces pasé esa semana, no pasó de eso, no pasó de la carrasperita acá y de unos moquitos un día y medio. Entonces es como
ponerlo a prueba. Ya luego seguí. ¿Y ahora qué hago? Consumo 1 o 2 huevos cada 2 o 3 días, ¿cierto? Porque me gusta, porque lo disfruto y porque siento que me hace bien. Pero ya no siento la necesidad de consumirlo diario. Entonces es ir tomando este conocimiento y ponerlo a prueba en nuestras vidas. Entonces, si yo me como 2 o 3 al día, empieza por comerte 1 al día, a ver cómo te va. Y va así, y entonces con ese huevo pones un plátano maduro y una papa cocida, a ver cómo te sientes, en vez de los 3 huevos. Entonces yo empecé a hacer esos cambios, un huevo, una papa y un plátano. Ese casado es delicioso, se los digo de una vez. Y vas entendiendo tu cuerpo y vas organizando tu metabolismo y te vas sintiendo súper diferente. Y aquí nos preguntan que una persona con síndrome de Cushing, ¿qué alimentos son muy desfavorecedores? Mira, especialmente este síndrome eh, es desfavorecedor los que te pusimos. Pues, o sea, esos alimentos que te pusimos ahí no le convienen a nadie, pero especialmente a ti. Entonces, todo lo que sea alto en grasa, alto en sodio, eh, alto en todos estos alimentos transgénicos, todo lo que genere picos de adrenalina, o sea, el café, el chocolate, eh, es muy importante pues que los minimices. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Listo, si no, a ver. No, esa es otra, las semillas de cacao puras son saludables. Eh, pues no es que sean malas ni buenas, pero como ya cayeron en esta moda, las empiezan a impulsar demasiado. Entonces la gente empieza a creer que esto es bueno tenerlo diario en la casa y que es como súper para la salud. Pero la verdad es que no, pues el cacao como tal es como de la misma familia que el café y el té. Y esta familia se llama santinas y son estimulantes. Entonces, si tú estás buscando estimular tu cerebro, que es lo último que deberíamos hacer, pues lo puedes utilizar. Pero eh, de resto no, porque todos estos estimulantes actúan a partir de la adrenalina. Y estamos buscando con esta dieta y con estas técnicas mentales y energéticas, es calmar la mente. Y un estimulante hace todo lo contrario, pues pone nuestro sistema nervioso en alerta. Y lo que queremos es llevar nuestro sistema nervioso a la calma. Pues digamos que para esto que estamos buscando no es lo ideal. Lo mismo que el té verde, el té blanco y el té negro. Lo mismo, tiene cafeína, es un estimulante. Bueno, ¿qué más? ¿Ana quiere decir algo más? Bueno, no, yo creo que ya quedamos muy bien así. En el chat en el grupo de WhatsApp les vamos a mandar toda la información, el link para que se puedan inscribir. Esperamos que nos acompañen. Va a ser un proceso, es un proceso muy hermoso. Nosotras lo hacemos junto con ustedes. Entonces, nos conectamos de una manera muy bonita y como dijo Nati, es muy amoroso, entendiendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía y así poder sanar desde la raíz. Así que muchas gracias por estar acá, por las preguntas y por quedarse hasta el final. Están jugando un partido. Sí. Bueno, esperemos que gane Colombia entonces. Los dejamos para que vayan a seguir viendo el partido.
Feliz noche, que descansen. Chao.